¿Cómo crees que diríamos en griego el hueso del perro, el hueso de la perra o la voz del pájaro? Según la intuición de un hispanohablante, deberíamos decir tocócalo a potonskilo, tocócalo a potisquila y fonía potopulí. Por favor, resistan a la tentación de traducir estas frases palabra por palabra, porque en griego, aunque no contienen ningún error de gramática, no significan nada. Y eso es porque en griego, para decir que algo es de alguien, o sea, para indicar pertenencia, tenemos que poner el artículo y el sustantivo en genitivo, que después del nominativo y del acusativo es el tercer caso más importante de los sustantivos en griego. Empezando con los artículos, el artículo de los masculinos o en genitivo se convierte en tú, el artículo de los femeninos y en genitivo se convierte en tis, y el artículo de los neutros to en genitivo se convierte en tú. Para nuestro alivio, el artículo del genitivo en el plural siempre será ton independientemente del género. En cuanto a los artículos indefinidos, el artículo de los masculinos enas en genitivo se convierte en enos, el artículo de los femeninos mía en genitivo se convierte en mías o ñas, y el artículo de los neutros ena en genitivo se convierte en enos. Por lo que se refiere a los sustantivos, para formar el genitivo de un sustantivo masculino en singular, basta quitarle la sigma del final, al menos que termine en os, el cual se va a convertir en u. Unos ejemplos de masculinos que simplemente pierden la sigma son o babás, el papá, que se convierte en tu babá, o papús, el abuelo, que se convierte en tu papú, o ergatis, el trabajador, que se convierte en tu ergati. Ejemplos de masculinos que terminan en os, que se va a convertir en u, son osquilos, el perro, que se convierte en tusquilu, o uranos, el cielo, que se convierte en tu uranú. Cuidado con las palabras esdrújulas que terminan en os, porque en genitivo el acento se mueve de la antepenúltima sílaba a la penúltima. Por ejemplo, el genitivo de la palabra oanthropos, el humano, no es tu anthropu, sino tu anthropu. Y el genitivo de ocáticos, el habitante, no es tu cáticu, sino tu caticu. Al contrario, para formar el genitivo de los femeninos, les vamos a añadir una sigma, al menos que terminen en os, el cual se va a convertir en u exactamente como en los masculinos. Unos ejemplos de sustantivos femeninos que simplemente les añadimos una sigma son y mamá, la mamá, que se convierte en tis mamás, y skepsi, el pensamiento, que se convierte en tis skepsis, y alepú, el zorro, que se convierte en tis alepús. Unos ejemplos de sustantivos femeninos que terminan en os, que se va a convertir en u, son Iamus, la arena, que se convierte en Tisamu, y Thasos, que es la isla de Tasos, que se convierte en Tisthasu. Y finalmente, como en el caso de los masculinos, si un femenino termina en os y es una palabra esdrújula, en genitivo el acento se va a mover de la antepenúltima sílaba a la penúltima. Por ejemplo, el genitivo de la palabra hierimos, el desierto, no es tiserimu, sino tiserimu. Y el genitivo de la palabra ísodos, la entrada, no es tisísodu, sino tisisodu. Formar el genitivo de un sustantivo neutro es un poquito más complicado, ya que cada una de las posibles terminaciones de un neutro forma el genitivo de distinta forma. Empezamos con los neutros que terminan en o, los cuales en genitivo toman la terminación u. Por ejemplo, todendro, el árbol, se convierte en tudedru. Tozoo, el animal, se convierte en tuzou.
Cuidado con los que están acentuados en la antepenúltima sílaba, porque en genitivo el acento va a la penúltima. Por ejemplo, to domatio, el cuarto, la habitación, en genitivo no es tu domatiu, sino tu domatiu. Y to prósopo, la cara, en genitivo no es tu prósopu, sino tu prosopu. Seguimos con los neutros que terminan en i, los cuales forman su genitivo con la terminación iu acentuada. Por ejemplo, toluludi, la flor, se convierte en tululudiu. Topalati, el palacio, se convierte en tupalatiu. Totragudi, la canción, se convierte en tutragudiu. En cuanto a los que terminan en os, forman su genitivo con la terminación us. Por ejemplo, tomeros, el lugar, tumerus. Acá también hay que tener cuidado con los que están acentuados en la antepenúltima sílaba, porque en genitivo el acento va a la penúltima. Por ejemplo, toédafos, el suelo, el terreno, no se convierte en tuédafus, sino tuedafus. Seguimos con los neutros que terminan en imo, los cuales forman su genitivo con la terminación imatos con el acento en i. Por ejemplo, toclísimo, el cierre, se convierte en tuclisímatos. Topéximo, la jugada, se convierte en tupexímatos. Los que terminan en sigma forman su genitivo con la terminación tos. El acento en este caso no cambia de posición, al menos que sea una excepción. Por ejemplo, tocreas, la carne, se convierte en tucreatos. Toteras, el monstruo, se convierte en tuteratos. Seguimos con los que terminan en a, que forman su genitivo con la terminación atos, con el acento siempre en la antepenúltima sílaba. Por ejemplo, toónoma, el nombre, se convierte en tuonómatos. Tosoma, el cuerpo, se convierte en tusómatos. Finalmente, los neutros que terminan en on forman su genitivo con la terminación odos. El acento no cambia de posición en este caso. Por ejemplo, to endiaferon, el interés, se convierte en tu endiaferodos. Tu proion, el producto, se convierte en tu proiondos. En cuanto al plural, la terminación siempre va a ser on, al menos que un sustantivo termine en is, el cual se va a convertir en eon. Por ejemplo, isquili, los perros, se convierte en tonskilon, de los perros. Pero icuris, los peluqueros, se convierte en toncureon, de los peluqueros. A pesar de que solo existen dos posibles terminaciones para el plural del genitivo, formarlo correctamente es un verdadero reto incluso para los nativos griegos. Esto se debe a los cambios que sufre la posición del acento en muchísimas ocasiones. Por eso decidimos aislar este tema y dedicarle un video entero. Dicho esto, intentemos ahora traducir las frases con las que empezamos este video. El sustantivo skilos es un sustantivo masculino, oskilos. Además, termina en os, así que en genitivo se va a convertir en skilu. Así que tenemos tocócalo, tuskilu. Si quisiéramos decir el hueso de un perro, diríamos tocócalo enos skilu. En cuanto a la segunda frase, el hueso de la perra, tenemos la palabra skila, que es una palabra femenina, iskila. Así que para formar su genitivo, le añadimos una sigma y tenemos skilas, tocócalo, tiskilas. Si quisiéramos decir el hueso de una perra, diríamos tocócalo, mías o miñas, skilas. Seguimos con la frase la voz del pájaro. La palabra puli es una palabra neutra que termina en iota, así que en genitivo se va a convertir en puliu.
η φωνή του πουλιού. Y si quisiéramos decir la voz de un pájaro, diríamos η φωνή ενός πουλιού. Finalmente, intentemos traducir una frase que parece más un chiste que una frase que diríamos en un día normal. Es el hermano de la prima de un amigo de mi novio. La palabra ξαδέρφη es femenina, así que en genitivo se va a convertir en ξαδέρφης. La palabra φίλος es masculina, así que en genitivo se va a convertir en φίλου. Y la palabra αγόρι es neutra, así que en genitivo se va a convertir en αγοριού. Así que tenemos, είναι ο αδερφός της ξαδέρφης ενός φίλου του αγοριού μου. Όπως κατάλαβες, η γενική είναι ένα από τα πιο δύσκολα θέματα των ελληνικών, αλλά σου υπόσχομαι ότι με προσπάθεια και εξάσκηση θα σου φαίνεται όλο και πιο εύκολο. Αν σε παρηγορεί, μάθε πως ακόμη και οι Έλληνες πολλές φορές μπερδευόμαστε με τη γενική. Για οποιαδήποτε απορία, σε περιμένω στα σχόλια και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σου!